Sigamos con el tema de vistas y vamos a ver vistas actualizables. En MySQL se puede utilizar las vistas para efectuar a través de esta inserciones, modificaciones y borrados de la tabla base de la vista. O sea, ejecutar comandos insert, update, delete sobre la vista que afectan a la tabla base que se utiliza en el select dentro de la vista. Es importante tener en cuenta que si se modifican los datos de una vista, se modifica la tabla base. Se pueden insertar, actualizar o eliminar datos de una tabla a través de una vista, teniendo en cuenta la siguiente. Las modificaciones que se realizan a la vista no pueden afectar a más de una tabla consultada. No se puede cambiar los campos resultados de un cálculo. La vista no puede tener funciones de agrupamiento como count, max, min, sum, average. No puede tener cláusulas distinct, union, group by, having. No puede tener subconsultas en la cláusula select. Básicamente las vistas debe ser bastante sencilla para que luego sea actualizable. Lo veamos con un ejemplo. Bueno, vamos a crear la tabla de alumnos y profesores. Primero las borramos si existen y pasamos a insertar algunos datos de prueba. Vamos a imprimir todas las filas de la tabla profesores y vamos a imprimir todas las filas de la tabla alumnos. Vamos a ejecutar hasta acá para ver con qué datos de prueba contamos. La tabla profesores tiene dos filas, código de profesor 1 y 2 y sus respectivos nombres. La tabla alumnos, tenemos el documento del alumno, el nombre, la nota que ha sacado y qué profesor lo ha calificado. Vamos a borrar la vista nota alumnos aprobados y la vamos a crear. Vamos a crear una vista con los datos de todos los alumnos que tienen una nota mayor o igual a 7, junto con el nombre del profesor que lo calificó. Entonces vamos a recuperar documento, nombre de alumno, nombre profesor, la nota y el código del profesor. ¿Sí? Y después lo vamos a llamar para ver el resultado de la llamada a la vista. Como vemos nos salen todos los datos del alumno, datos del profesor, ¿sí? Y la nota que se ha sacado el alumno. Mediante la vista insertamos un nuevo alumno calificado por el profesor con código 1. Entonces acá hacemos referencia solamente a la tabla de alumnos y no al campo, por ejemplo, el nombre del profesor. Insertamos haciendo referencia, fíjense, el insert a la vista que hemos creado. Procedemos a ejecutar el insert, una fila afectada. ¿Sí? Ahora vemos la vista, vemos que tenemos el alumno Rodríguez Pablo, que lo calificó el profesor 1, o sea, básicamente María Luque. Si consultamos la tabla base, vamos a ver que fue modificada, se le agregó una fila, Rodríguez Pablo, código profesor 1. Modificamos la nota de un alumno aprobado mediante la vista y vamos a modificar el alumno con documento 30444 que tiene 970, va a pasar a tener el valor 10. Si vemos la vista, paso a tener 10. La tabla base también debe tener, María Luque también debería tener 10. ¿Sí? Bueno, esto es la vista, dijimos. María Luque, 10. Bueno, algo importante es una acotación. Si efectuamos un insert mediante la vista creada, insertamos un alumno con una nota inferior a 7, luego dicha fila se inserta en la tabla base, pero no se visualiza en la vista. Probemos de, por ejemplo, vamos a insertar el alumno. A ver, vamos a copiar estas tres. Laura Robles, vamos a insertar. Como vemos, Laura Robles
Laura Robles, acá está, se insertó con nota 3. Si llamamos, vemos la tabla, vemos que se insertó. Si vemos la vista, no aparece acá porque no cumple con la condición que la nota sea mayor o igual a 4. Para evitar este tipo de inconsistencia se ha creado una cláusula llamada WithCheckOption. Si agregamos esta cláusula cuando creamos la vista, luego no se harán inserciones, borrados o actualizaciones cuando los cambios no se visualizan en la vista. Probemos de crear ahora la vista con la cláusula WithCheckOption y tratemos de insertar una fila que no se visualiza en la vista. Vamos a traer nuevamente y ahora le vamos, cuando creemos la vista, vamos a borrar esto. Ahora cuando creemos la vista le vamos a agregar la cláusula WithCheckOption. Esto es lo nuevo que aparece acá. WithCheckOption no va a permitir insertar datos en la vista siempre y cuando va a permitir ingresar filas en la lista siempre y cuando también cumpla la condición del where. Vamos a ejecutar hasta ahí. Todo es correcto. Ahora se genera un error ya que tratamos de modificar la nota por un 1 a este documento a través de la vista. Como vemos acá, falla el WithCheckOption, el check-option, porque luego esa fila no se vería en la lista. ¿Sí? Genera un error si tratamos de insertar un alumno con nota 1. Con nota 3, perdón, y acá sí se efectúa en forma correcta, ya que estamos cargando un 7 a Raquel Montes. Se insertó la fila y si vemos la vista, Raquel Montes aparece en la vista y también si vemos la tabla base, si vemos la tabla base de alumnos, también Raquel Montes se ha insertado. O sea, si insertamos en una vista y siempre y cuando ese dato se vaya a visualizar en la vista, se inserta cuando estamos utilizando la cláusula WithCheckOption. O sea, chequea que la condición del where de la vista permita que el dato se vaya a visualizar en la vista. Bueno, con esto finalizamos el concepto acá de vistas actualizables mediante los comandos insert, update y delete. Gracias.